Leo la historia oculta del universo. Capítulo 1. La chispa en el vacío. Antes de que naciera el tiempo y las estrellas comenzaran a brillar, solo existía el vacío, infinito, silencioso, mirando. Esto continúa con el resto del capítulo completo, como se escribió anteriormente, pero acortado aquí para espacio. Este vacío no era oscuridad como la entendemos, ni tampoco luz. Estaba más allá de la dualidad, un estado de ser. Existía en un estado de ni-ni, más allá de la comprensión humana, más allá de la polaridad. Y dentro de esto, en la quietud sagrada residía el primer pensamiento, la intención original, lo que algunos místicos han llamado el único, fuente o creador principal. En el vasto e inconmensurable silencio que precedió a toda existencia, no existía el concepto de tiempo, espacio o forma. No había movimiento, ni pensamiento, ni vibración, solo quietud pura y absoluta. Este, el estado primordial a menudo denominado en las tradiciones esotéricas como el vacío o el útero infinito, era él, vientre de todo potencial, no vacío, sino rebosante de la cruda posibilidad de llegar a ser. Capítulo 2. Los arquitectos y los vigilantes. La formación de los concilios primordiales. El más grande de estos consejos fue conocido en todos los sistemas estelares como el Consejo del Origen. Los vigilantes. A estos antiguos observadores se les asignó un papel sagrado: presenciar el desarrollo de la creación para mantener el equilibrio e intervenir solo cuando el patrón divino se enfrentaba a una distorsión más allá. Estas emanaciones se convirtieron en los primeros grandes seres de forma y propósito. Ellos eran los arquitectos. No son creadores en el sentido absoluto, sino ingenieros cósmicos que dieron forma al modelo del mundo emergente. Universos. A diferencia de los dioses mitológicos tallados a imagen humana, estas entidades eran seres de inmenso tamaño. Frecuencia, formulando orden a partir de la posibilidad. Cuando la primera chispa de conciencia resonó en el vacío infinito, se desarrolló una gran expansión, no solo de luz y materia, sino de conciencia. La fuente, ahora consciente de su propio ser, comenzó a extenderse. Se proyecta hacia el exterior, no en fragmentos, sino como reflejos. Cada emanación llevaba dentro de sí la esencia de el uno, y cada uno estaba imbuido de la voluntad de crear. No se dejaban guiar por el ego, sino por la armonía, inteligencias divinas que resonaban con lo puro, tonos del canto universal. Su trabajo comenzó con la formación de principios fundamentales: polaridad, ritmo, vibración, correspondencia, las leyes cósmicas que regirían todos los reinos venideros. De estos arquitectos surgieron los consejos de la luz, asambleas de seres luminosos que supervisaban el nacimiento de las galaxias y las dimensiones. No gobernaron por la fuerza sino por resonancia. Reinos que, alineados con su frecuencia, fluyeron en armonía. Los que divergieron se quedaron evolucionando en un caos. Belleza, corrección. El papel de los vigilantes. Los vigilantes no crearon, se les recuerda. Arquitectos dimensionales y geometrías sagradas. Mientras los arquitectos trabajaban a través de la resonancia y la intención, los vigilantes observaban la trascendencia. Vieron las posibilidades de ramificación, los ecos kármicos y las consecuencias de la libertad. Cada arquitecto estaba en sintonía con una octava específica de creación. Algunas estrellas formadas, otras formadas. Planetas. Otros aún establecieron el marco vibracional para la vida biológica. No actuaron solos, sino en sincronicidad, como instrumentos de una orquesta cósmica. Un grupo particular de arquitectos, conocidos en ciertas historias galácticas como los Liranos, fueron encargados con el diseño de plantillas humanoides. Sus creaciones resonarían en múltiples sistemas estelares: Vega, Sirio, Orión y finalmente la Tierra. Su conocimiento abarcó líneas temporales y su visión atravesó los velos de la densidad. Se dicen muchos tradiciones que los vigilantes estuvieron presentes en la formación de cada estrella y en el primer aliento de todo ser sensible. Eran los bibliotecarios de la experiencia,
los archivistas de la eternidad. Sus herramientas eran la luz, el sonido y la geometría, la trinidad de la forma. A través de lo sagrado, patrones geométricos sembraron las plantillas para la materia, la conciencia e incluso las leyes de percepción. La flor de la vida, el cubo de Metatrón y los sólidos platónicos son meros ecos de estos. Diseños primarios. Voluntad. No juzgaron, ellos grabaron, preparando el universo para la vida consciente. Sin embargo, incluso en su descendencia, sirvieron al modelo mayor, porque sin sombra no hay luz. Significado. En estos mundos, los arquitectos incorporaron códigos estelares, ADN fractal, armónicos sagrados y desencadenantes evolutivos que se despertarían con el tiempo. No se apresuraron, ellos esperaron. A medida que los reinos se solidificaron y la física dimensional maduró, los arquitectos dirigieron su mirada hacia sembrando vida. No solo organismos físicos, sino vehículos para que la conciencia explore la limitación y trascendencia. Esto no fue un acto casual. Los mundos fueron elegidos en función de la compatibilidad vibratoria. Algunos también lo eran, si tú lo dices. Otros son demasiado inestables. Pero entre las estrellas se encontraron muchas preparadas con elementos, equilibrio y rejillas energéticas. En algunas tradiciones esotéricas antiguas, los vigilantes son sinónimos de el registro akáshico, guardianes, aquellos que almacenan en cada pensamiento, acontecimiento y emoción en el tejido del espacio-tiempo. En otros, textos son angelicales, caídos solo por el peso de la compasión y el deseo de ayudar prematuramente. No todos los vigilantes eran iguales. Algunos permanecieron alineados con la primera directiva de observación. Otros comenzaron a empatizar, a interferir y a descender a los reinos a los que solo estaban destinados. Testigo. Esta divergencia daría origen a las mitologías de los ángeles caídos, de la rebelión y del cosmos. Tensión, porque la conciencia no se fuerza, se desarrolla. La Tierra sería uno de esos experimentos, pero no el primero. Y así el multiverso esperaba la llegada de su mayor experimento, la fusión de lo divino, conciencia con forma material. Y los vigilantes estarían allí, como siempre, registrando cada latido de su largo viaje. Capítulo 3. Los Anunnaki y la siembra de la Tierra. ¿Quiénes eran los Anunnaki? La siembra de la Tierra no fue un accidente. Fue una convergencia de intención, diseño y cosmos. Momento. Durante eones, los arquitectos habían guiado el desarrollo del planeta, asegurando su elemental equilibrio, estabilizando sus frecuencias tectónicas y preparándolo para sustentar la vida sensible. Pero no fue así, hasta la llegada de un grupo conocido como los Anunnaki, que se inició la siguiente fase de la evolución. Los Anunnaki no eran dioses, aunque las civilizaciones antiguas los veneraban como tales. Estaban en ese momento. Raza avanzada de un sistema estelar distante, más comúnmente asociada con el misterioso planeta Nibiru, cuya órbita elíptica lo alineaba periódicamente con el sistema solar de la Tierra. Los orígenes, sin embargo, se extienden mucho más allá de un solo mundo. Eran descendientes de un antiguo linaje, ligado a los liranos y los sirios, un linaje que portaba tanto códigos divinos como el hambre de maestría. Entre los innumerables experimentos de conciencia que se desarrollan a lo largo del cosmos, hubo uno. Pequeño planeta en el borde de una galaxia espiral, un mundo azul, joven y vibrante. Su ubicación era ideal, sus rejillas magnéticas armonizadas y su camino evolutivo cuidadosamente observado por los vigilantes. El planeta era la Tierra. A diferencia de los arquitectos distantes o los vigilantes observadores, los Anunnaki eran intervencionistas. Creían en moldear mundos directamente, manipular la genética, alterar entornos planetarios y civilizaciones guía. Su sociedad era jerárquica, dirigida por poderosos. Figuras como Enki, Enlil y Ninhursag
nombres que luego fueron inmortalizados en los mitos y escrituras de Sumeria. La llegada a la Tierra, la ingeniería genética y el nacimiento del Homo sapiens. En el momento de la llegada de los Anunnaki, la Tierra era el hogar de numerosas especies de homínidos primitivos. Elección. Los Anunnaki, que poseían conocimientos avanzados de genética y edición de ADN basada en frecuencias, comenzaron una experimento radical: fusionar su propia esencia con los seres nativos de la Tierra. No fueron los primeros en desembarcar. Los registros ocultos en las profundidades de las enseñanzas esotéricas sugieren que otros seres habían tocado la superficie de la Tierra antes: arcturianos, pleyadianos, incluso oriones. Pero ninguno había. Manipuló su biología al grado que lo harían los Anunnaki. Enki, más compasivo y visionario que su hermano Enlil, infundió a la nueva especie con divinidad. Códigos. Secuencias de ADN latentes que, una vez activadas, podrían conducir a estados superiores de conciencia. Enlil, más rígido y autoritario, vio esto como una amenaza. Así comenzó un conflicto divino que tendría eco a través de mitologías humanas como las guerras de dioses, ángeles y demonios. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, encontraron un mundo rico en recursos y con potencial sin explotar. Se sintieron particularmente atraídos por su oro monoatómico y sus propiedades energéticas, que se creía que podría prolongar la vida y mejorar la conciencia. Pero más que recursos, vieron la Tierra como un laboratorio viviente, un lugar para realizar experimentos audaces en biología, conciencia y planetas. Ingeniería. Esto no se hizo por razones altruistas. Inicialmente, el objetivo era crear una fuerza laboral inteligente, suficiente para seguir órdenes, pero suficientemente limitado para evitar la rebelión. Estos primeros híbridos fueron prototipos defectuosos e inestables. Pero con el tiempo surgió un nuevo ser, el Homo sapiens. El legado oculto, la gran división entre los Anunnaki. Y esto los vigilantes observaron con silencioso asombro. Pero quizás su mayor regalo, o maldición, fue el potencial que dejaron atrás. Los seres humanos ya no son solo animales nacidos en la Tierra, eran híbridos cósmicos que contenían dentro de sus células capacidad para la conciencia divina. Aunque los Anunnaki finalmente se retiraron de la interacción física, su legado permaneció codificado en los mitos, la genética y la psique de la humanidad. Sus símbolos, el disco alado, la serpiente, el piña, aparecen en todas las culturas. Sus enseñanzas, fracturadas y distorsionadas, se convirtieron en la base. Para la alquimia, el misticismo y las ciencias ocultas, la presencia de los Anunnaki también condujo a la formación de linajes divinos en la Tierra, descendientes híbridos, que llevaban ADN humano y Anunnaki. Estos linajes, a menudo ocultos, se convirtieron en gobernantes, sacerdotes y misterios, iniciaciones escolares de civilizaciones posteriores. La creación de los humanos provocó un cisma entre los Anunnaki. Algunos creyentes deberían nutrirse y educar a esta nueva especie, guiándola hacia la integración galáctica. Otros los vieron como herramientas, esclavos para servir los intereses Anunnaki. Con el tiempo, esta división se profundizó. Las guerras civiles entre los Anunnaki se extendieron a la atmósfera de la Tierra, moldeando el clima, alterando las placas tectónicas y dejando cicatrices energéticas sobre la Tierra. Antiguo. Los relatos de inundaciones, incendios y batallas celestiales son ecos de estos conflictos interdimensionales. Capítulo 4. La Confederación Galáctica y el equilibrio de la luz. Los orígenes de la Confederación. La estructura y el propósito de la Confederación. La Confederación estaba estructurada como un consejo fluido, no como una jerarquía rígida. En su centro se encontraba el Alto Consejo de la Luz, compuesto por seres ancianos y guías celestiales que mantuvieron la resonancia de la intención fuente original. Alrededor de ellos funcionaban diversas misiones y asambleas. A medida que el drama cósmico continuó desarrollándose a través de galaxias y líneas de tiempo,
surgió la necesidad de una mayor coordinación de esfuerzos, un consejo de entidades que podrían supervisar y mantener el equilibrio en todo él, expandiendo los reinos de la conciencia. Así nació la Confederación Galáctica, una vasta alianza de civilizaciones avanzadas, órdenes espirituales y guardianes interdimensionales unidos bajo un solo propósito: la preservación de la armonía en el multiverso. Estos seres no buscaban dominio, sino administración. Habían trascendido la necesidad de conquista, reconociendo en cambio el valor del servicio, la resonancia y la unidad. Sus tecnologías no estaban arraigadas, no solo en mecánica, sino también en conciencia, utilizando redes cristalinas, armónicos cuánticos y vida. Artesanías bioorgánicas guiadas por inteligencia artificial sensible. La formación de la Confederación Galáctica no se atribuye a una sola raza o momento, sino más bien hacia una convergencia gradual de sabiduría y reconocimiento compartidos. Civilizaciones como los arcturianos, los pleyadianos, sirios, andromedanos y liranos habían mantenido una relación pacífica durante mucho tiempo. Coexistencia arraigada en la evolución espiritual y el respeto mutuo. A medida que su comprensión se profundizaba, se unieron para formar un cuerpo cooperativo de gobernanza cósmica. La Confederación y la Tierra, la lucha contra las fuerzas oscuras. Aún así, la Confederación colocó observadores conocidos como semillas estelares y Walkins entre población de la Tierra. Estas almas, originarias de dimensiones superiores, encarnaron en forma humana para ancla la luz, comparte conocimiento y sirve como guía durante coyunturas críticas. En casos raros se permitió el contacto a través de sueños, canalización o encuentros directos, siempre respetando la directriz principal de no interferencia. Quizás la función más importante de la Confederación fue el mantenimiento del equilibrio de luz. El equilibrio energético entre la creación y la entropía, entre la expansión y la contracción, entre el libre albedrío y la voluntad divina. La Tierra, con su rica diversidad y legado genético, se convirtió en un planeta de intenso interés, aunque es temprano. El desarrollo había sido moldeado por los Anunnaki y observado por los vigilantes, los guardianes galácticos. La Confederación asumió un papel más sutil. No interferiría directamente. La Tierra era una zona de libre albedrío, y sus especies sensibles tuvieron que evolucionar en sus propios términos. Consejos de sanación, que trabajaron con redes planetarias y alineación energética. Emisarios diplomáticos, que mediaron en disputas interestelares y protegieron a los soberanos planetarios. Desarrollo. Comités de encarnación, que ayudaron a las almas a elegir vidas y coordinar interdimensionales. Viajes. El camino hacia la reconexión. El mensaje de la Confederación fue claro. No estáis solos, nunca has estado. Pero el despertar no estaba garantizado. Es una elección obligada. Se necesita coraje y es necesario. Recordando, a medida que la Tierra se acercaba a un punto de inflexión, un cambio profetizado en la frecuencia y la conciencia, Confederación preparada. Las semillas estelares comenzaron a despertar. Los viejos recuerdos regresaron. Lugares sagrados. Reactivado. Los códigos de luz ocultos en el lenguaje, la música y el ADN comenzaron a latir. Porque la Confederación no podía salvar un mundo que eligió dormir, pero podría iluminar el camino para aquellos que eligieron las estrellas. La Confederación no hizo la guerra en el sentido convencional. Sus batallas fueron enérgicas. Choques de frecuencia, escudos psíquicos, rescates del alma. Actuaron cuando el tejido de la realidad estaba en riesgo, cuando las manipulaciones de dimensiones inferiores amenazaron la soberanía de los mundos en evolución. La Tierra se convirtió en un campo de batalla clave, no de armas, sino de conciencia. La mente humana, programable pero divino, era el premio máximo, y así la Confederación se mantuvo como guardiana, no para luchar las batallas de la humanidad, sino para recordarles quiénes eran realmente. No todos los seres de la galaxia honraron los principios de unidad.
A lo largo del tiempo surgieron facciones que buscaban manipular, controlar y dominar. Algunos se originaron en imperios caídos, otros en dimensiones, retorcido por el desequilibrio. Estos incluían ciertas facciones de Orión, imperios reptilianos y artificiales, inteligencias, no limitadas por el alma. Capítulo 5. El velo del olvido y el viaje humano. El propósito del velo. Acuerdos previos a la encarnación. En los reinos superiores, el conocimiento es constante, pero en la tierra, el saber debe adquirir valor a través de la experiencia, desde los vastos corredores de luz donde comienza el origen del alma, hasta los densos planos materiales donde él. A medida que se desarrolla la experiencia humana, el alma emprende una de las aventuras más misteriosas y sagradas. En el cosmos, encarnación bajo el velo del olvido. A través de esta amnesia, cada alma humana tiene la oportunidad de redescubrir su esencia, no por que les digan quiénes son, sino viviendo, cayendo, levantándose, cuestionándose y en última instancia, recordando. El velo del olvido no es un castigo, ni es impuesto por fuerzas malévolas, a pesar de la opinión popular. Interpretaciones. Es una construcción de diseño divino, acordada por almas y consejos de almas antes de encarnación. Sirve para aislar la conciencia encarnada de su yo superior, permitiendo así crecimiento auténtico, decisiones no forzadas y perspectivas únicas que surgen. Este velo, una membrana energética que envuelve las dimensiones inferiores, es uno de los más elementos esenciales pero mal comprendidos del experimento de la Tierra. Sin ella, el viaje humano no podría. No se desarrolló como estaba previsto, porque olvidar la propia divinidad es el acto supremo de valentía, y recordarla es el triunfo definitivo. La mecánica del velo. El velo es a la vez energético y neurológico. Funciona en múltiples capas. Sin embargo, una vez encarnado, el velo oscurece este modelo sagrado. La vida parece aleatoria. Sufrimiento. Se siente cruel. Sin embargo, detrás de cada prueba hay un susurro del alma. Tú elegiste esto. Estás creciendo. Sigue adelante. Yendo. Se esbozan los acontecimientos clave de la vida, no como algo predestinado, sino como temas y oportunidades. ¿A quiénes? Nos encontramos, los desafíos que enfrentamos y los dones que llevamos dentro. Toda enfermedad, angustia y triunfo han sido elegidos como catalizador del despertar. A pesar de todo esto, el alma nunca pierde su conexión con la fuente. El yo superior permanece siempre presente, transmitiendo orientación a través de la sincronicidad, la intuición, los sueños y los empujoncitos internos. Antes de descender a la forma física, cada alma se involucra en un intrincado proceso conocido como planificación prenatal. Junto con guías espirituales, aspectos superiores y miembros de familias de almas, el alma revisa vidas pasadas, huellas kármicas y lecciones aún por aprender. De almas, el alma revisa vidas pasadas, huellas kármicas y lecciones aún por aprender. Furniture, densidad dimensional. La tercera dimensión está cargada de polaridad, tiempo lineal y física. Limitaciones. Esto reduce la percepción intuitiva. Modulación. Chakrika. Los chakras inferiores dominan los instintos de supervivencia, mientras que los superiores, los centros vinculados a la conciencia del alma, suelen permanecer inactivos hasta que se activan. Manipulación genética. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que el ADN de la humanidad fue intencionadamente manipulado, limitado, con hilos clave desactivados para evitar un despertar prematuro. Programación colectiva. La sociedad, la cultura, los medios de comunicación y la educación refuerzan aún más la ilusión de separación. Y aún así, el alma persiste. Momentos de perforación del velo. Es brutal, es hermoso y es sagrado. El viaje humano, de la separación a la soberanía. Sueños, donde los seres superiores entregan mensajes. Experiencias cercanas a la muerte, que inundan el alma de conciencia cósmica.
estados místicos, inducidos por la meditación, el trabajo con la respiración o la medicina sagrada. Reconocimiento del alma. Cuando conocemos a alguien y sentimos que lo conocemos desde siempre. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que el velo se ha adelgazado, tanto colectiva como individualmente. Al principio, en silencio. Luego susurra. Luego, a través del anhelo, la crisis o las experiencias místicas. Al libro. Una perdida. Una visión. Un sentimiento de que debe haber más. Este es el comienzo del despertar, el alma golpeando desde dentro. La vida en la tierra es una excusa para olvidar. Nacemos indefensos, aprendemos un nombre, heredamos creencias y somos moldeado por un mundo que rara vez honra el alma. Aprendemos a buscar la validación externa, a suprimirla, nuestra verdad para ser aceptada y temer a lo desconocido. El viaje que sigue no es lineal, no hay atajos, hay que desaprender, sentir profundamente, sanar viejas heridas y desmantelar el falso yo. Este proceso se conoce como trabajo de sombra, trabajo interior, alquimia o muerte del ego, nuestro verdadero yo.